y ahí estamos grabando. Espero que la conexión sea buena y si no voy a apagar la cámara, ¿ya? Si me dicen que me quedo pegado, me avisan no. ¿Ya? Démosle. ¿Quién tiene dudas? Eh, yo te iba a preguntar si es que tienes por ahí, así como a mano, o que lo puedas enviar, los certámenes como 2020, que encontré uno y como que no servían muchas preguntas porque parece que es de la materia próxima. ¿De qué materia? A ver, te digo el tiro, lo tengo ahí. Dale, igual puedes compartir pantalla. Deberías poder. O no sé si es de la materia próxima, pero me asusté. O sea, es que lo vi recién. Ya, dar, veamos. Espérate, ¿cómo se ve? ¿Ya? Ah, ya. Si sale un beta, probablemente sea intertemporal. A ver, sube un poquito. Sí, si sale un R, es tasa de interés, eso es consumo intertemporal, que es una aplicación de lo Sí, que... ya acá salen Mm, otras cosas. Entonces, sí, como de lo otro, ¿no? Es de o sea, otro. esto es consumo intertemporal, que es una aplicación de lo que vemos en teoría del consumidor. ¿Ya? Es una aplicación. Eh, y se incorpora un poco lo que es el modelo de ingeniería económica, donde tienes como las tasas de descuento, llevar como consumos a valor presente. Básicamente, nuestro modelo de consumo primal, por ejemplo, que se basa, en el caso más básico, dos bienes, ¿cierto? Tienes un consumo de un bien uno, consumo de un bien dos. En el consumo intertemporal, lo que tú tienes es el consumo de un solo bien, pero en un periodo uno y en un periodo 2. Entonces, lo que hace, digamos, es incorporar una restricción intertemporal que viene a decirte lo mismo que la restricción presupuestaria. O sea, te dice todo lo que ganas es igual a todo lo que consumes. Solo que todo lo que ganas, traído, por ejemplo, a valor presente, es decir, lo que ganas hoy, más lo que vas a ganar mañana, descontado de una tasa de interés del sistema financiero, es igual a todo lo que vas a consumir traído a valor presente también. O sea, el consumo de hoy más el consumo de mañana, pero con el descuento de la tasa de interés de este sistema financiero. Ahora, esto no se pasó, ¿ya? Entonces no debería entrar, pero en teoría es muy parecido a lo que vemos como en los casos normales de consumos de dos bienes, ¿ya? Ah, ya, ya. Y otra cosa, ¿no tiene el otro certamen del 2020 y 2021? Mira, Que no lo encontré. la verdad es que O si es que pues, así como... yo la verdad es que no, pero quizás podrías mandarle correo a los otros ayudantes, que ellos son los que revisan los certámenes actualmente, entonces quizás ellos sí tengan las pautas o algo así que les pueda servir a ustedes, ¿ya? O a los profes igual tienen tiempo, ¿ya? Ah, ya, ya, buena. Gracias, eso era. Vale, vale. ¿Quién más tiene dudas? Yo tengo una duda. Es como, o sea, tengo otras dudas, pero esta es como la primera, para que después sigan preguntando. Respecto a la ayudantía 3, no sé si de casualidad como la tienes a la mano, ¿o no? ¿Qué cosa, perdón? Es que no te escucho muy bien. Ah, la ayudantía 3, ¿Ya? ¿Qué ¿la pasa con tienes la a la llanta? mano Ah, sí, sí. Espera, para déjale hacer hablar. la pregunta? Sí, obvio, no hay problema. Espera un poquito. Aprovechando, ¿han estudiado? ¿Han podido estudiar? ¿Ver certámenes antiguos? Yo no, pero estudié la materia y todo, y hoy día empecé con los certámenes. Ah, ya. Ok. Estoy en las mismas, terminando de ver la Sí, ayudantía igual. 5. Sí, se entiende. O sea, que ¿para qué no vamos a mentir si al final todos empezamos a estudiar 2 días antes? Ya. Dígame nomás. Sí, es en la pregunta 2, ¿Ya? la letra C, ¿Ya? cuando, cuando se calcula esta cosa del teorema del envolvente con Lagrange. Ujú. Yo escribí textual lo que habías dicho, que se obtiene como un lambda Sí. en esa pregunta. Sí. Y ese lambda óptimo creo que Ujú. es igual a 2 sobre R, ¿Ya? y habías dicho, te lo voy a leer textual, lo siento, pero dice, el lambda óptimo es igual a la variación de la función del máximo conocimiento con respecto al recurso R2.
Si aumentamos 1 hora el tiempo total disponible, entonces el máximo conocimiento aumentaría en 2 más R. En Y no 2 más entendí por R, qué 2 más R. ¿no? O sea, Es, debería ser aumenta en lambda, o sea, por cada unidad de recurso que tú aumentes, marginal, debería aumentar en ese lambda óptimo. ¿Ya? O sea, mira, voy a tratar de anotar, o voy a escribirlo así como acá. El lagrangiano lo que hace es una relajación de tu función objetivo original, que incorpora, digamos, el dominio de restricciones. Entonces, probablemente no entiendan mucho eso ahora, después en gestión de investigación de operaciones lo van a ver, pero básicamente el lagrangiano nos permite trabajar funciones a maximizar o minimizar, incorporando entonces las restricciones. En este caso, tenemos la función de utilidad, x1, x2, ¿ya? Y el lagrangiano lo que hace es incorporar una variable adicional, ya vemos lambda, voy a ponerle una L, entonces de esta manera nos queda más un lambda, que es este valor propio, multiplicado por la restricción. En este caso nuestra restricción es menos A1x1 menos A2x2. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, el teorema de la envolvente lo que te dice es que tú puedes obtener a ver, en este caso, ¿se quedó pegado? ¿O no? ¿Está todo bien? Oye, un ¿viste? segundo, sí te pegaste, pero ya estás de Ya, vuelta. ya. No, ya no he dicho nada en todo caso. Nuestra función es un C, ya vamos a ponerle C. Y nos dice el teorema de la envolvente que la derivada de este C óptimo con respecto a un parámetro, ¿ya? En este caso sería R, es igual a la derivada del lagrangiano con respecto a ese parámetro, y una vez que tú tienes esa derivada, reemplazas los valores óptimos. ¿Ya? En este caso, los x óptimos y los lambda óptimos. ¿Ya? Acuérdate que el lagrangiano en este caso depende de 3 variables, que son el x1, el x2 y el lambda que nosotros incorporamos. ¿Ya? El c óptimo obviamente depende de los x óptimos. ¿Ya? Entonces eso, si nosotros sacamos la derivada del lagrangiano con respecto a r, acá arriba está el lagrangiano, eso nos queda lambda. ¿Sí? Y luego reemplazamos, como te dije, los x y los lambda óptimos. En este caso, como es solo lambda, tendrías el lambda óptimo. ¿Ya? Ese lambda óptimo nosotros lo encontramos de la resolución de las condiciones de primer orden, en este caso de L en dx1 igual a 0. Eso nos queda algo con un lambda, y acá de L en dx2 igual a 0. Y ahí también nos queda algo con un lambda, ¿cierto? Entonces, ahí despejando el lambda, tú encuentras la relación entre x2 y x1, lo reemplazas en esta de acá, que sería de lambda, dl de lambda igual a 0, lo reemplazas ahí, obtienes x1, x2 óptimo, y luego te puedes devolver y encontrar el lambda óptimo. ¿Ya? Y eso es ahí como lo encontramos. Entonces, ese lambda óptimo, como puedes ver acá, corresponde nada más que a la variación del óptimo de nuestra función ante variaciones del R. Entonces, si tú aumentas en 1, en una unidad marginal tu R, tu consumo óptimo, C, o conocimiento óptimo, aumentaría en el asterisco unidades. ¿Se entendió? Sí, sí lo entiendo. Esa era tu duda. O sea, es que entonces me olvido de ese 2 más R y solamente entiendo de que va a aumentar lambda óptimo. ¿Te acuerdas cuánto da el lambda óptimo en este caso? Sí, daba 2 sobre R. Da 2 sobre R. Ya, pues entonces lo que está diciendo aquí es que si tú aumentas en una unidad el R, eso va a implicar que el conocimiento óptimo aumenta el lambda óptimo. O sea, el conocimiento óptimo aumentaría en 2 partido en R, unidades. ¿Ya? O, por ejemplo, si tu recurso se duplica, por ejemplo, si pasas de R a 2R, es decir, aumentaste en R unidades, el consumo óptimo pasaría desde C óptimo a un C óptimo más 2. ¿Sí? Porque si tú aumentas en R, aumentas en 2 unidades. A ver, si tú aumentas en R tus recursos, aumentas en 2 unidades tu conocimiento. Si tú aumentas en una unidad marginal tus recursos, tu conocimiento óptimo aumenta en 2 partidos en R. Ya. Debe haber sido como un ejemplo justo de ese momento.
se me pasó una palabra. No, pero sí, ya entendí. Muchas Quizás gracias. también fue un error mío nomás, que yo a veces hablo muy rápido y quizás lo dije mal, pero espero que se haya entendido aquí. Ujú, sí. Igual tienes más dudas, ¿no? Aprovechando. No, pero que pregunten los demás. ¿Qué consideras? Por mí que le dé todo de bueno, ¿no? Que haga todas sus preguntas al tiro. Bueno, no tengo ningún drama. Dale nomás, Eh, dale. pu- No hay drama. Pucha, era de la materia de bienestar, de el, ex, el excedente del consumidor. Como Ujú. que no entiendo eh, muy bien como que la explicación de cada uno. Como que veo el gráfico y lo entiendo y a los 5 minutos como que no lo entiendo de nuevo. Cuando sacan Ya, como que esas integrales. Como que si podrías explicarlo a grandes rasgos. dale, voy a tratar de hacerlo. Déjame. Oye, es que en verdad está súper complicado porque no tengo nada. Ni siquiera tengo ¿cómo se llama? La Wacom, no tengo nada. Estoy, pero desnudo. Ya. ¿Ven mi pantalla? Creo que no ven mi pantalla. Voy a ponerles para que vean mi pantalla. Se ve el PDF de la ayudantía 3. Vale. Por lo menos eso veo yo. Por si acaso, en el SEIN, en el material del SEIN, en el drive del SEIN, están estos resúmenes que hice yo hace como miles de años. Así que pregunten si no pueden encontrarlos, pero aquí están, les van a servir harto. Pero lo revisan con cautela porque estoy seguro que debe haber alguna pifia, sí o sí. ¿Me escucharon? ¿Lo digo no? ¿Aló? Ya, voy a seguir. Este material, estos resúmenes están en el SEIN, para que los vean después, en el drive del SEIN. Y... Hola, hola, ¿se escucha? Dígame por favor si es que tengo conexión. Ahora sí, 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 se escucha. se comenzó a escuchar cuando hablaste de que estaban en el material del diseño. Ah, ya, ya, ok, ok. Ya. Mira, básicamente, ustedes se acuerdan que cuando nosotros teníamos el equilibrio en competencia perfecta, teníamos la oferta, la demanda, ¿cierto? Y ahí teníamos, por ejemplo, el excedente del consumidor. El excedente del consumidor no es nada más que el beneficio que obtiene un grupo de consumidores determinado porque su precio de reserva, que es el máximo precio que ellos están dispuestos a dar por una cantidad dada, ¿sí? En este caso, este punto, ese precio de reserva es mayor que el precio que están cobrando, por ejemplo, en el equilibrio. ¿Ya? ¿Se entiende? Justo se te cortó en el medio. Ya. ¿Puedes repetirlo? Pero una pregunta. eh, entonces, el precio inicial sería el PI sub 2, ¿o no? No, o sea, da lo mismo, puede ser PI sub 1, PI sub 2. En este caso, mira, inicialmente la variación del excedente hace referencia a un beneficio que tú obtienes porque tú como consumidor tienes un precio de reserva más alto del que el que estás cobrando realmente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy dispuesto a pagar $100 por una Coca-Cola y en verdad el precio de mercado es 50 centavos o $1, entonces obviamente que yo voy a salir ganando porque estoy ahorrando mucha plata. Eso es excedente, eso es mi bienestar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No? ¿Aló? Ah, No se escuchó. oh, disculpen, está como malita la conexión. Ya. Eh, el excedente es un beneficio, básicamente. Es un ahorro que yo puedo obtener porque estoy, digamos, pagando menos de lo que yo estoy dispuesto como máximo a pagar. Pero es que, entonces, ¿por qué daría lo mismo la posición, o sea, el precio inicial? Ya. Porque si es que pasamos desde, por ejemplo, en ese gráfico, desde P1 a P2, ¿por qué habría, no, como que no veo gráficamente por qué seguirían ganando los consumidores si tenían que pasar desde P1 a P2? Si Que pasan de sería como un P1 a precio mayor. P2, está más caro, por lo que ahora, para la misma demanda, tú consumes menos. En ese caso, la variación del excedente debería ser, bueno, es positiva, pero en sí es una pérdida de tu bienestar, porque ahora estás cobrando a un precio mayor, lo que implica que consumes menos. Conceptualmente, piénsalo así. Si tú aumentas los precios,
En este caso, si se cumple la ley de la demanda, vas a poder comprar menos. Por lo tanto, la variación del excedente sería negativa, independiente de la magnitud. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Ok, independiente de la magnitud. Era eso como que lo que me chocaba. Claro, claro. Mira, yo en verdad no me baso mucho en, en el signo de lo que te dé aquí. Ya como que tú tienes que entender conceptualmente qué está pasando y así se te va a hacer mucho más fácil. Por ejemplo, si baja el precio y tú sabes que se cumple la ley de la demanda, es decir, no es un bien Giffen, entonces obviamente el bienestar va a aumentar porque vas a poder consumir más, dado entonces, asumiendo que no varía ninguna otra cosa más que el precio. ¿Sí? Me dicen por el chat si se corta algo así, ¿ya? Dale. Mira, en la variación compensatoria también cambian los precios, ¿ya? Pero aquí es un poquito más complicado. En este caso, aquí lo que vamos a hacer es aumentar el precio, ¿ya? Entonces, inicialmente estamos en este nivel U1, en el punto A. ¿Todo bien hasta ahí? Maximizamos la utilidad, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ya. Entonces, acuérdate que ahí el primal es igual al dual. Es decir, el x1 marshalliano es igual al x1 higgsиano, el x2 marshalliano es igual al x2 higgsиano. Son dos caras de la misma moneda, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tangencia es la misma. Entonces, ya nosotros estamos en este punto y aumentamos el precio del bien 1, por ejemplo. Si aumentamos el precio del bien 1, pasando de PI1 a PI2, nuestra restricción presupuestaria va a pivotearse y va a pasar a un nivel de utilidad menor, que sería el punto B. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, si nosotros queremos mantener nuestro nivel de utilidad original, entonces lo que tenemos que hacer es compensar con cierto ingreso adicional, dado esta variación de los precios, de tal manera de mantener mi nivel de utilidad. Entonces, para esta nueva recta presupuestaria, nosotros la desplazamos considerando una variación compensatoria. Es como un monto adicional que nosotros tenemos que compensar. En este caso es una compensación porque estás aumentando el precio, lo que te perjudica. Entonces, para mantener el nivel de utilidad original, que no baje, tienes que ingresar o tienes que pagarle cierta plata adicional al consumidor. Entonces, la curva naranja corresponde a la curva de restricción presupuestaria una vez compensado con un cierto monto adicional. ¿Ya? Y llegarías obviamente al punto C. Entonces, la variación compensatoria corresponde al gasto que tú tienes una vez incorporado esta variación de los precios, manteniendo el nivel de utilidad original, ¿ya? Que sería como el nuevo caso, con respecto al gasto original, que era este acá, cuando no habían variado los precios y te mantenías obviamente la utilidad original. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí, está. Empiezo yo. Ya. Lo otro que también puedes utilizar es derivar esta cuestión. La derivamos. Ya, con respecto a el precio, ya ni siquiera se deriva. Pero derivamos, ya, derivamos con respecto al precio, y me queda DBC, ¿cierto? Qué horrible. Con respecto a P, en este caso P1, estamos alterando el precio del 1, y la derivada del gasto con respecto al precio es la demanda higgsиana. Entonces sería la demanda higgsиana, ¿sí? Del bien 1 en este caso, voy a dejarle ahí 1, evaluado entre, bueno, el precio 1, 2, ¿cierto? Y el precio J, bla, 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 y el nivel de utilidad 1. Y eso le restamos la derivada del gasto con respecto al precio 1 de esta de acá, que sería la higgsиana evaluada en el precio original. Entonces, volviendo a integrar, esta cuestión te queda, no sé si lo tengo por ahí, espérame. Ahí está. Bueno, ahí está la deriva. Bueno. Entonces ahí está, bueno, la explicación que te iba a decir. Derivando, obtienes esto de acá. ¿Ya? Porque por lema de Shepard, estas son las higgsиanas. Y volviendo a integrar, ya, como esto es teorema fundamental del cálculo, puedes aplicarlo y llegar a esta expresión de acá. Entonces, la variación compensatoria no es nada más que la integral de la demanda higgsиana, evaluado, ojo, en el nivel de utilidad original, con los precios originales, obviamente,
entre P1 y P2. ¿Se entiende? Ujú. Ya. Y hay otra forma que también me gusta utilizarla a mí, y es que decir, mira, ¿te acuerdas que nosotros habíamos dicho que estamos comparando el punto A con el punto C? ¿Ya? Entonces estamos evaluando la misma utilidad. Por lo tanto, el problema debería otorgarnos la misma utilidad indirecta. Entonces, la utilidad indirecta, digamos, inicial, con el precio original, ¿cierto? Y el ingreso original, tiene que ser igual a la nueva utilidad, ¿ya? Una vez que haya cambiado los precios, y que a mí me hayan compensado con cierto ingreso, de tal manera de ahora percibir un ingreso I2. Este ingreso I2 también puede ser visto como un I1 más la variación compensatoria. Entonces ahí despejando, tú puedes encontrar este I2, y la variación compensatoria no es nada más que la resta entre este I2 y este I1. ¿Por qué? Porque esa diferencia de ingresos es lo mismo que la diferencia de los gastos, que está acá en la ecuación, no sé si la tengo por acá, en la ecuación 15. ¿Se entiende? Sí, eso había algo así explicado el profesor. Ya, perfecto. Entonces, ojo porque la variación compensatoria siempre va a ser evaluando en tu nivel de utilidad original. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la integral que está acá, cuando tú dejas solo lo que respecta al precio, ¿ya? El 1, asúmelo como una constante y después lo sacas. O sea, y lo sacas. Entonces, haces la integral con el precio y una vez que ya tienes todo eso, ese nivel 1 fijo lo reemplazas por tu máxima utilidad, por X marginalidad. Y ahí vas a obtener la relación. Bueno, en todo caso, la ayudantía está resuelto eso. Pero eso, ¿ya? Y la variación equivalente, hacemos lo mismo, ¿cierto? Aumenta el precio, pasamos a este punto B, y ahora lo que vamos a ver es un caso equivalente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Aumentó el precio, lo que implica una pérdida de tu poder adquisitivo, pasando al punto B, ¿ya? Nosotros queremos ver el equivalente que sería, mira, sabes que no alteran los precios, pero a ti te cambian tu ingreso, ¿ya? Ese es el caso equivalente, llegando al punto C. Entonces ahora vas a evaluar en la nueva utilidad, en la utilidad U2. Entonces vas a evaluar el gasto, ¿ya? Una vez que, bueno, sin el cambio de precios, pero obviamente con una variación de tu ingreso, y el caso real, que sería que aumentaron los precios sin alterarte los ingresos, y en ambos casos se evalúa en el nuevo nivel de utilidad. Entonces ahí está la variación equivalente, es la diferencia entre el gasto, ¿ya? Sin variar los precios, ¿okay? Y el gasto una vez que variaron los precios. Ahí también haciendo, digamos, la derivación, encontrando un problema de Shepard, las demandas hicksianas, y volviendo a integrar, obtienes esto, que sería al revés, ¿cierto? Entre P1,2 y P1,1. Pero, bueno, como te digo, en este caso no es muy importante si lo dejas como P1, el 1 abajo, el 2 arriba, ¿ya? Porque si tú entiendes conceptualmente qué estás haciendo, aquí solo sacas la magnitud, ¿ya? Y después vas a entender, ah, ya, si aumenta, por ejemplo, bueno, ahí debería ser variación equivalente, ¿eh? Ojo. Para no confundirte. En variación compensatoria, si aumentan los precios, obviamente vas a pasar a un nivel de utilidad menor, ¿ya? La variación compensatoria, por lo tanto, tiene que ser positiva. ¿Para qué? Para yo tener un nivel de ingresos que sea lo suficientemente bueno para mantenerme en mi nivel de utilidad. Entonces tiene que ser positivo. Si disminuyeran los precios, obviamente, el nivel de utilidad al que yo podría llegar sería mayor. Por lo tanto, mi variación de compensatoria tendría que ser negativa. Es decir, me tendrían que quitar dinero para mantenerme en mi nivel de utilidad original, ¿sí? Una vez alterados los precios, y no irme a un nivel de utilidad mayor. En este caso, en la variación equivalente, ¿ya? Aquí tú puedes hacer la resta, digamos, el 1 versus el 2, 2 versus 1, da lo mismo, pero tienes que entender qué está pasando. En este caso, si aumentan los precios, la variación equivalente tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque el caso real es que te aumentan los precios, ¿ya? Y el caso equivalente es que no te aumentan los precios, se mantienen los precios, pero a ti te bajan el sueldo o el ingreso. Por lo tanto, ahí tiene que ser negativa. Y el caso contrario, si disminuyen los precios y pasas a un nivel de utilidad mayor, entonces la variación equivalente tiene que ser positiva. Es decir, el caso real es que disminuyen los precios, tu poder adquisitivo aumenta, sin alterar tu ingreso. El caso equivalente es, los precios se mantienen, pero a ti te aumentan el ingreso. Por lo tanto, ahí la variación equivalente tiene que ser positiva. No sé si ahí te quedó más claro. Bueno, ahí bueno, el análisis es el mismo. Acá, por ejemplo, para encontrar la variación equivalente, evalúas, pero ahora en el nuevo nivel de utilidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este es el caso
una vez alterados los precios, que hace que llegues a tu nivel de utilidad U2, ¿ya? Y con el ingreso original, y acá evalúas la utilidad sin que se hayan alterado los precios, pero tu ingreso haya sido alterado, digamos, con esa variación equivalente. Esa es toda mi explicación. No sé si me pasé, si expliqué bien, si expliqué mal. Ahora quedó mucho más claro. Ya. Ahora sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Igual si tienes dudas, me avisas. Ah, bueno, ¿tienes más dudas? No, eran esas dudas no. Ah, ya, No tengo. perfecto, perfecto. Ya. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Consultas? ¿Alguien más? Ahí vi que... Yo tengo una duda, Chris, Dime, Diego. teórica, que en clase hoy día el profe le dio énfasis en que deberíamos saber resolver, creo que era una ecuación de utilidad cuasi lineal. ¿Ya? Dijo que esa se resolvía ocupando método gráfico y el método del operador como el normalito. Y yo quedé así como marcando ocupado de no sabía hacerlo. ¿Tienes por ahí el gráfico? ¿Tienes la ecuación, algo así? Nada, nada de nada. Pero si tú me decís dónde está, me demoro 5 segundos en buscarlo. Eh, ¿Cómo? No tengo nada, pero si tú me dices en algún lugar donde puede estar, me demoro 5 segundos en encontrarlo y Que no compartirlo. sé, no sé el contexto, no sé nada. Es ¿Qué les dijo? que literal fue así, el profe dijo así como, lo mandó como de tarea una vez ¿Ya? y hoy día lo volvió a recordar. Ya. A ver, voy a buscar qué es una función cuasilineal, porque yo sí he escuchado de eso. ¿Ah? Pero sí tenía una ecuación característica, que la estoy buscando. Ya, vale. Dice, las preferencias cuasilineales son aquellas donde, para alcanzar su mayor satisfacción, el individuo compra solo hasta cierta cantidad de uno de los dos bienes, X1 y X2, que componen su cesta. Es decir, en el equilibrio del consumidor, la demanda de una de las mercancías tiene un límite. Ah, ya, se compra hasta cierto punto. Ya, pero eso va a venir, digamos, dado por el modelo matemático que te pasen. Ahí habría que ver cómo va a ser su tratamiento. Pero en teoría, o sea, igual puedes resolverlo de manera, como lo hemos visto con el Lagrangiano. Sí, es que quedé marcando ocupado donde dijo que había que ocupar los dos métodos, el gráfico y el Mm, lagrangiano. ya, igual habría que hacer el análisis. Mira, por ejemplo, Sí, yo he mira, visto... estoy buscando la ecuación porque creo que mostró una específica. Si alguien más la tuviera sería bacán, pero lo ando buscando entre las clases que no me acuerdo en cuál la mostró. Dale. No sé si estamos hablando de la misma clase, pero creo que en la clase 13, cuando estábamos hablando de sustitutos, ahí había mandado una ecuación esta tarea. Como que tengo 3 anotadas en el cuaderno. Entonces, me Sí, faltaría ver justo. esas mismas, que hoy día en la Ahí. clase Te las dijo puedo que... dictar si es que quieres. No, Ya, no tengo ya, sí, sí, sí. otra Cualquier manera cosa de que les verlo. ayude. Dale. Ya, mira, la primera dice x1 elevado a lambda, no es ¿Ya? lambda, alfa, por x2 elevado a beta. Y Espérate, la espérate. otra es X1 elevado x1 a alfa por... y, y todo eso está multiplicado por x2 elevado a beta. Ya. Ya, eso es como una Cobb Douglas. Sí, esa la vimos en clase, esa la Sí, resolvimos esa harto sí en es la clase. misma. Ya. La otra es x1 por rho dividido en rho. No sé si yo Eh, la copié mal, pero eso tengo anotado. Y X1 esa por rho. por rho Ya. dividido en rho. No sé si es que yo la anoté mal, pero eso es lo que tengo anotado. Parece que yo tengo las tres. Perdón. Voy igual. A revisar. Dale, revisamos. Eh, o sea, es como si fuese x1 más x2 y ambas están multiplicadas y divididas por rho. Eso tengo escrito. ¿No sería como algo así como rho por x1 más 1 menos rho por x2 y todo eso elevado a un épsilon partido en rho? Y esa es, por ejemplo, la función CES. No sé si hablan de Eh, esa
o ya me fui en bola. Parece que la que dice la Francesca es la que dice sería x1 elevado a rho partido Ya. en rho. Ah, sí, es probable que lo haya notado mal. Y todo eso partió en rojo. Sí. Ya, o sea, nada que ver esto. Y con x2 es lo mismo. O sea, x2 elevado a rho partido en rho. ¿Ya? Y Ok. la otra que escribí es una de bienes neutros, parece que dijo el profe, que es raíz de x1 más x2. Ah, ya. Esas son las tres que tengo escritas. Ya, pero no es tan difícil. O sea, mira, por lo que estamos viendo aquí, son diferenciables, son El continuos. x2 era sin raíz, sí parece. Ah, ya. O sea, ahí lo que pueden hacer es Lagrangiano nomás. O sea, no hay como más dificultad que eso. O sea, por ejemplo, para la primera es fácil, ¿cierto? Tienen la utilidad. Es que en verdad podemos aplicar, dado que son dos bienes nomás, TMS igual a P1 partido en P2. ¿Cierto? Por ejemplo, para el caso 1, nos quedaría alfa por x1 elevado a alfa menos 1 por x2, me da lata, por x2 elevado a beta, ¿cierto? Y todo eso, voy a ponerlo por, ¿sí, cierto? Dividido en la utilidad marginal de 2, que sería beta por x2 elevado a beta menos 1, si están hablando del chat. ¿Cómo se llama, Karma? Mira, en verdad no, al menos yo no sé esa información, no tienen como un nombre específico, pero sí dicen que son funciones cuasi lineales. Ya, beta por x2 elevado a beta menos 1 por x1 elevado a alfa. Bueno, y eso lo igualan, ¿cierto? A P1 partido en P2. Disculpen que no tenga nada así como para hacerlo más rápido. Pero ahí podemos despejar, ¿cierto? X2 en función de X1. O sea, Chris, mi duda era que las puedo resolver fácilmente todas esas con Lagrangiano, sin nada más. Sí, claro, claro, sí. Ah, Mira, por ejemplo, ya. Sí, es que sí, hoy día en la clase, como te dije, que dijo que una de esas parece que la de raíz había que ocupar el método gráfico Lagrangiano y me asusté. No sé si habré veamos. escuchado bien o mal, pero Veamos qué eso pasa. fue Mira, como mi... porque como tienes dos bienes y tienes la restricción presupuestaria normal, entonces tú sabes que puedes aplicar TMS igual a P1 partido en P2. Siempre. Es decir, lo que lo que el consumidor valora racionalmente en su cabeza, ¿ya? Tiene que igualarse a lo que el mercado valora a través de los precios. Entonces, para el W, la utilidad marginal de X1 sería 1 partido en 2 raíz de X1. ¿Ok? Y la utilidad marginal del bien X2 es 1. ¿Ya? Quizás por eso de ahí viene que sea cuasi-lineal, porque, o sea, que siempre, por ejemplo, te va a otorgar la misma utilidad marginal, sí, la misma utilidad marginal el bien X2. Entonces tienes eso, perfecto, y eso lo igualas a P1 partido en P2. Entonces, si te das cuenta, aquí ya no está esa relación entre X2 y X1. Aquí encuentras al tiro lo que es X1 marshaliano. ¿Lo ves, cierto? Nos quedaría, si no me equivoco, P2 dividido en 2 P1, todo es el cuadrado. Si es que no me equivoco. ¿Sí? ¿O no? 1 partido en 2 Sí, por mi parte está claro hasta ahora. Claro. Entonces, para encontrar X2 marshaliano, aquí ya no tienes la relación. Lo que tú tienes que decir es que, como tienes la restricción presupuestaria, sabes esto. Eso, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros hacemos I menos todo eso, y todo eso dividido en P2, obtendrías el X2 marshaliano. ¿Ya? Se puede hacer, no lo voy a hacer, porque no tengo, o sea, tendré que escribirlo y no. Yo Pero se creo entiende. que a lo que se refería el profe con eso de gráfico, quizás nos va a pedir algo así como los valores extremos. ¿Cómo se llama eso? La solución es esquina, dices tú. Eso, de la solución de esquina. Mm.
Que eso es como más gráfico. Claro, claro, claro. Pero en este caso, por ejemplo, esta función que está aquí no es una función de utilidad lineal, ¿ya? Porque claramente la TMS no es constante. De hecho, depende de x1, ¿sí? Entonces aquí no es una función de utilidad lineal y por lo tanto no necesariamente vas a llegar a soluciones esquina. ¿Cuándo puedes llegar a soluciones esquina? Digamos en funciones que no son utilidades lineales, cuando les quedan cosas algo así como y partido en P1 menos A partido en P2, una cosa así. Cuando tienen ese menos, podría pasar que lo de acá, digamos, sea menor que esto que está acá, lo que, digamos, lleve a que un bien determinado x sub i marshaliano, por ejemplo, sea negativo. Entonces, si es negativo, obviamente no es una solución factible, ¿ya? Siempre y cuando, por ejemplo, esta solución sea mayor que 0, tendrían una solución interior. Pero si es menor o igual que 0, entonces ahí tendrían una solución esquina, debido a la presencia de ese menos. Pero si es un más, siempre van a ser, digamos, no negativas y por lo tanto obtendrían soluciones interiores, ¿ya? En funciones que no son de utilidades lineales. ¿Se entiende? Sí, bueno. Ya. Disculpa, pero ¿Sí? esa I era del ingreso, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Abajo. La I es del ingreso. Sí, esta ahí es del ingreso. Viene, digamos, Sí, de la pero... restricción presupuestaria. Ah, ya. Ya comprendo. Y esto que está arriba es un caso que vi alguna vez en alguna pauta, pero lo inventé. ¿Ya? Pero eso, o sea, como se dan cuenta, son continuas, son diferenciables estas funciones. Por lo tanto, si la TMS es constante, entonces ya podemos asegurar que es una función de utilidad lineal. Si es una función de utilidad lineal, saben que se puede dar las soluciones esquina, o compran solo x2, o compran solo x1, o pueden comprar una canasta, digamos, compuesta de, bueno, una solución, múltiples soluciones interiores, ¿cierto? Digamos, debido a la tangencia entre la restricción presupuestaria, que es una línea, y la utilidad, que también es una línea. Entonces tienen múltiples soluciones, porque hay múltiples tangencias. Pero si la TMS no es constante, por ejemplo en este caso, que depende de x1, entonces vamos a asegurar una solución interior. Siempre y cuando no haya un menos, por ejemplo. Si hay un menos, habría que revisar los casos, ¿ya? Para que nuestras demandas marshalianas no nos den negativos. Acuérdense que estamos tratando con bienes. Son valores no negativos. ¿Ya? Disculpa la pregunta, pero No, eh, eso de la... Es que me quedo dando vueltas de que la TMS era igual a P1 sobre P2 ujú. y igualaste las derivadas de la segunda ecuación que estábamos viendo, las igualaste a eso. ¿Eso siempre pasa? ¿O Eso siempre pasa siempre y cuando consideres únicamente dos bienes y tu restricción presupuestaria, digamos, normal. ¿Ya? De hecho, mira, y, si nosotros tomamos el lagrangiano, y con restricción presupuestaria normal te refieres a esa de que el ingreso es igual a X1 por P1 más? Ah, claro, ya, claro, claro. Pero mira, por ejemplo, ¿qué ya pasa si entiendo. tú tienes 10 bienes? 10 bienes, 3 bienes. El lagrangiano dependería de x1, de x2, de x3. Y eso es igual a la utilidad. x1, x2, x3, y aquí me falta un lambda. Voy a ponerle L, ¿cierto? Más lambda por la restricción presupuestaria. Pero ojo, esta restricción presupuestaria tiene 3 bienes. O sea, tendrías I menos P1x1 menos P2x2 menos P3x3. ¿Se entiende, no? Porque obviamente estás incorporando 3 bienes. Aquí eso ya no se aplica. Ya no se cumple P1 partido en P2. ¿Ya? Pero si tú resuelves, por ejemplo, el lagrangiano aquí, de L en dx1, obtienes la utilidad marginal del bien 1 menos lambda P1, ¿cierto? Y eso lo igualas a 0. Y hace lo mismo para todos los bienes. Entonces tienes acá x2, utilidad marginal de 2, voy a ponerle acá 3, 3, lambda P2, lambda P3, y finalmente, con respecto al lambda, nos quedaría la misma restricción. Y menos P1x1 menos P2x2 menos P3x3 igual a 0. Entonces, esta ecuación la voy a llamar la ecuación 1, esta ecuación la voy a llamar la ecuación 2, esta la 3 y esta la 4.
¿Ya? Mi consejo cuando tienen tres bienes es siempre despejar todas las ecuaciones en función de un solo bien. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo con respecto a x1. Entonces, de la ecuación 1 y 2, y bueno, casi como paso por paso, obtendríamos que la utilidad, ahí sí se cumpliría, pues, la utilidad marginal de 1 dividido en la utilidad marginal de 2 es igual a P1 partido en P2. Espérame. ¿Ya? Entonces ahí obtendrían una relación que sería del tipo x2 en función de x1. ¿Ya? Uy. ¿Me sigues hasta ahí? O ya se perdieron. ¿Me avisan nomás? Ya, perfecto. Gracias, Alejandro. ¿Cómo vas tú, Francesca? ¿Todo bien? Eh, sí, más o menos bien. Sí, ¿Sí? Ya. Porque del 1 y 2, de la ecuación 1 y 2, tú despejas lambda y obtienes utilidad marginal de 1 partido en P1 es igual a utilidad marginal de 2 partido en P2. Entonces ahí obtienes esta relación. Si te das cuenta, esta relación es la TMS igual a la relación de precios. ¿Ya? Entonces ahí ustedes despejan, por ejemplo, x2 en función de x1. Y de la ecuación 1 y 3, yo lo que hago sería, obteníamos en ese caso utilidad marginal de 2 dividido en utilidad marginal de 3 es igual a no, mentira, entre 1 y 3. Utilidad marginal de 1 dividido en utilidad marginal de 3 sería igual a P1 dividido en P3. Entonces ahí obtendríamos un X3 que depende de X1. ¿Ya? Esto es como lo más básico, al menos a mí me gusta verlo así. Entonces tenemos dos relaciones, X2 en función de X1, X3 en función de X1, y entonces de estas relaciones, digamos, esta va a ser mi ecuación 5, esta va a ser mi ecuación 6, ¿cierto? Luego, claro, reemplazo 5 y 6 en la ecuación 4. Entonces ahí tendríamos y es igual a P1 por X1 más P2 por X2 que depende de X1 más P3 por X3 que depende de X1, y entonces ahí vas a poder despejar X1. Luego vuelves a la ecuación 5 con ese X1 marshalliano que ya obtuviste y obtienes el X2 marshalliano, y vas a la ecuación 6 y obtienes el X3 marshalliano. ¿Ya? Entonces es un poquito más complicado cuando tienes tres bienes, por ejemplo. Y obviamente esto se cumple, el algoritmo se cumple para más bienes. y si por ejemplo fuese de dos bienes solamente, pero ¿qué otra restricción presupuestaria podría presentarse en el certamen? Mira, Otra que sea igual de conocida de la que utilizamos en clase. mira, podría pasar que... ¿qué podría pasar? No, en este caso no, usualmente tomamos como este tipo de restricciones, ya como esto acá. Porque claro, igual podría darse, no sé, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hasta cierto consumo de bienes te cobran tanto, pero a partir de más bienes te cobran menos, una cosa así? ¿Ya? Pero eso igual es como bien rebuscado en verdad, como la modelación de esa restricción presupuestaria es un poquito más complicado. Usualmente pasa esto nomás, llegan como a esto. También está la aplicación como de descuentos por unidad o qué sé yo. Pero al menos en certámenes yo no he visto que se compliquen tanto con la restricción presupuestaria. ¿Ya? Yo diría que esa ecuación TMS igual a P1 partido en P2 va, digamos, se aplica usualmente considerando x1 y x2, ¿ya? Y si les aplican como otra variable más, x3, ahí en verdad lo recomendable para que no se confundan es que utilicen como lagrangiano nomás, ¿ya? Y bueno, igual, de todas maneras, el lagrangiano siempre va a ser la solución, ¿ya? Ese es como, si están como muy nerviosos, ese es el camino que los lleva seguro. Obviamente tienen que derivar bien y todo, pero ahí esa es la solución, ¿ya? Espero se haya entendido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hasta ahora? Por mi parte sí se entendió. Ya, Sí, igual a mí perfecto, igual. ya. ¿Alguien Sí, tiene la ve alguna otra duda? igual. Vale, gracias Alejandro. También estoy asustado. Sí, me imagino, pero ¿les fue bien? ¿Salvaron en el primer certamen o no? Sí, o sea, yo sí. Ya, Peor. Puedo ser mejor. ya. Ya, sí, siempre. Siempre puede ser mejor todo en esta vida. Pero
Sí, se logra, así que tranquilos nomás, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, Chris, que es como bien específica. En complementos perfectos, según yo, como el punto óptimo está en el vértice, po, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cómo se la pendiente de la recta que va a estar en el vértice? Ah, ya. Si tú tienes una función de utilidad, por ejemplo, mínimo o máximo entre ax1 y bx2, entonces ahí lo que tú haces en primer lugar es trazar esa curva, que sería, disculpen en el gráfico, ¿ah? Esa que es ax1 es igual a bx2. ¿Se entiende? Entonces, claro, ya creo que tú te refieres como a la pendiente en ese punto en específico, ¿cierto? Como de la utilidad. Claro, Claro, pasa que en ese punto nosotros no podemos calcular la pendiente en sí, porque si te das cuenta, la TMS pasa de ser 0 a pasar a infinito, digamos, por un cambio infinitesimal. Entonces, ahí, más que la pendiente, o sea, igual se puede calcular, pero ahí más que la pendiente, lo que nosotros calculamos aquí es esta relación. Esta relación, nosotros la incorporamos en esta restricción presupuestaria, de tal manera de poder encontrar o x1 marshaliano o x2 marshaliano. ¿Sí? Pero igual podríamos decir de alguna manera que la tangencia se tiene que dar entonces con la pendiente de la restricción presupuestaria. Por lo tanto, si tú quieres buscar la TMS en esa tangencia, sería igual a la pendiente de esta restricción. ¿Sí? Acuérdate que en la tangencia las pendientes de la utilidad y de la restricción presupuestaria se igualan. Entonces, si tú quieres encontrar la pendiente, sería esta igual, esta acá. Sería P1 partido en P2. O una vez más, TMS igual a P1 partido en P2. Es que es difícil escribir ya. esto con- Dale, eso. ¿Otra duda? Conceptual, de materia. Ahí la TMS debería ser 0, ¿no? Bueno, nada que ver. Es complicado porque en esa parte, acá, tienes una TMS 0, porque la utilidad marginal de x1 es 0. Y acá, la TMS tiende a infinito, porque son dos curvas distintas. Ah, claro, sí. ¿Ya? Así que ojo ahí. ¿Alguna otra duda? ¿Conceptual, algo que no entiendan? ¿O no saben que no entienden aún? Por mi parte, yo creo que estoy bien. Ya. Gracias, Alejandro. Y una duda, Chris. ¿El certamen cómo se estructura más o menos en la repartición de ejercicios? Mira, la verdad es que yo no sé eso porque eso lo ven los profes, pero Pero no es como según que yo, siempre se sigue un patrón. mm, la verdad no sabría decirte. Yo creo Es que que deberían también revisar. cambiaron por los tiempos, ¿no? Porque ahora es 1 hora 10. Sí, sí. Ahora lo que yo sé es que son más conceptuales, como que de verdad tienen que entender qué están haciendo, más allá de llegar a hacer la granjeada y todo eso. ¿Ya? Así que, ojo ahí. Por ejemplo, si les dan como algo en texto que dice, no sé, pues, por ejemplo, eh, este loco siempre consume, qué sé yo, sal y cloro en tal proporción para que tenga sal de mesa, ya. O sea, sodio y cloro. Entonces dices, ya, esos complementos perfectos y la relación es, no sé, 1:1, de hecho, sí, NaCl. 1:1. Entonces, ahí ya tienes, digamos, esa relación, que sería esta de acá, x1 bx2. ¿Ya? Y no te dicen nada, como que tú tienes que interpretar eso. He visto otros que dicen por cada no sé cuánto de hamburguesa o de mortadela hay como 2 panes, una cosa así. Ahí tienen que tener mucho cuidado en cómo hacen la modelación de los complementos perfectos. Por ejemplo, por una mortadela tienes 2 panes, o sea, eh, el pan tiene que ser igual a 2 mortadelas. Es el modelo. Porque si se dan cuenta, si por una mortadela, m, por ejemplo, m igual a 1, panes igual a 2. Usualmente tendrían a pensar lo contrario, pensarían que m es igual a 2p, pero entonces tienen que tener mucho ojo ahí. ¿Sí? Ahí van probando, por ejemplo, como les dije.
Ya, puede ser ese o puede ser el caso contrario. ¿Qué pasa si utilizamos este? Con una mortadela, 1, tienen 2 panes. P igual a 2. Perfecto, funciona. Si lo hubieran hecho al revés, hoy les hubiera dado, por ejemplo, P igual a 1/2. Entonces eso no nos funcionó. Entonces eso, son como más que nada problemas de modelación y modelos como teóricos que ustedes tienen que entender qué están haciendo. ¿Ya? Que, por ejemplo, en utilidad lineal les puede llegar a dar soluciones esquinas, eso tienen que saberlo, sí o sí. ¿Ya? O múltiples soluciones interiores. ¿Qué más podría ser? Entender bien lo que es la variación compensatoria, la variación equivalente, ¿sí? ¿Qué significan? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, entender el efecto sustitución, el efecto renta, ¿cierto? La ecuación de Slatsky en general. Y eso. Bueno, saber que el problema primal y el dual en el óptimo son lo mismo. ¿Ya? Eso no se los puede olvidar ni de aquí hasta que se les va, hasta que terminen, no, hasta gestión de investigación de operaciones, en verdad. Pero eso, el primal y el dual son lo mismo en el óptimo. Y eso, aplicar, bueno, obviamente, no sé, si les da la ecuación de utilidad, ya, pero no lloren. La ecuación de utilidad óptima, ¿ya? No le dan la original, sino la óptima, entonces ustedes saben que pueden hacer por X marginalidad algunos cambios. Por ejemplo, identidad de Roy, ya. La identidad de Roy, para encontrar las demandas marshallianas, por ejemplo, pueden aplicar que la utilidad indirecta es igual a la utilidad del problema dual cuando el ingreso fijo del problema primal es igual al mínimo gasto del problema dual. Entonces ahí hacen el cambio, ¿ya? Encuentran, por ejemplo, el gasto, aplican lema de Shepard para encontrar, digamos, las demandas hicksianas, así, ¿ya? Como que todo eso se puede hacer, digamos, con X marginal. La X marginalidad es una herramienta muy potente porque, como les dije, el primal y el dual son lo mismo en el óptimo. Todas esas cosas teóricas tienen que saberlas y manejarlas, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda. Vicente, Diego, Fabián, Valentina, Alejandro. No, por mi parte no, que todavía no me pongo a hacer certámenes, entonces todavía no surgen dudas así como potentes. Pero, nada, se entiende, se entiende. Bueno, en todo caso, como les dije, está el Drive de Industrias con estos resúmenes, ya se los pueden conseguir. Tenemos los foros de ayudantías, ahí pueden preguntar y nosotros los ayudantes vamos a responderles de aquí hasta el jueves, ¿ya? Y eso en verdad. Yo creo que si no tienen ninguna otra duda, podemos dejar hasta acá la sesión. Quedó grabado al menos, así que terminamos y yo lo subo a la brevedad. ¿Ya? Chao, Cristian, nos vemos. Vale, mucho éxito en su certamen, que les vaya súper bien con el estudio, que les vaya también súper bien en el certamen. Chao, Cris. Muchas gracias, te pasaste. Chao, No, de nada. gracias. Chao, chiques, que estén bien. Chao, Cris. Chao, chao.